Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Hola, Samuel. Hola, Raquel. Y hola a todos los que nos estáis escuchando o viendo a través de cualquier medio. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Que lo que te quería decir es que yo cumplí 51 años. Y yo puedo decir la edad, las mujeres no pueden decir la edad. Los hombres, también. Ah, sí, bueno. Eso es muy obsoleto ya. Está feo que yo diga tu edad, ¿no? No, yo no tengo ningún problema, vivo feliz, sin complejos. Oye, y con la edad que tienes eres súper guapa. Básicamente. O sea, por favor. Oye, esta querida audiencia lo puede comprobar. Pero bueno, no era eso lo que quería decir. Sí, que te calles ahora un rato. Que si usted no me está viendo, yo buscaría dónde verme. ¿Me entiende usted? Porque es un gusto verme. Pero ¿sabe lo que pasa? Que olvido muy rápidamente las cosas, ¿no? Entonces, me imagino que tendré que tomar algún tipo de vitamina para no olvidarme tanto, pero me olvido. Fíjate. Así que, ¿y tú tienes una cabeza como para retener? Claro, yo tengo un disco duro ahí potentísimo. Tú tienes una cabeza como para retener mucho. ¿Y olvidas cosas? Sí, el martes me tocaba dar una clase, el pasado martes, y la di hace 2 semanas y le escribí a Sandra y le digo: oye, Sandra, ¿por qué página me he quedado? Y le estaba escribiendo a todo el mundo porque no me acordaba por dónde me había quedado de la Pero clase, ¿no? esto es complicado. Pero ya, es complicado ¿eh? Ya, sí. Oye, tú estás acelerado en la edad, ¿eh? Sí. Porque esto habitualmente suele pasar ya como a los 80 y pico. Pues, yo ya me y apenas olvido. Tienes 51. Yo me olvido. Madre Pero escucha, mía, ¿sabes? Qué vejez me es espera, bueno, señor. escucha, es bueno, he experimentado algo. vejez. Hay gente que me viene y dice: oye, ¿te acuerdas aquella persona lo que nos hizo? Y yo digo: no me acuerdo, porque tiendo a olvidar lo que otros me han hecho. Y me olvido, ¿no? de cosas que me han pasado que quizá nos han afectado a todos. Pero eso puede ser porque dicen que la mente tiene como una especie de protector, ¿vale? Ah, bueno, me estoy autoprotegiendo. Te estás autoprotegiendo. Hasta de la clase que quería dar el martes pasado. Te estás... a rayo, no, eso es que... Es que yo no quiero decir malas palabras, porque esta querida... No puedo. Primero, soy cristiana, y segundo, estoy en medios de comunicación y sé que no se puede. Pero olvidarte de la clase... es otro asunto. Vale, es otro asunto. Es otra cosa que tiene su nombre, pero ahí la dejamos. Lo de olvidarse las cosas malas es como una autoprotección que tiene el cerebro. Qué bueno. Para que tú no sufras más. Quiere decir que eres muy sensiblón. Bueno. Entonces, como eres muy sensiblero, yo lo voy a pasar a los manzanaros. Bueno, vamos a entrar en materia. Qué bonito, pero yo he de decirte que yo sí me acuerdo de todo. Bueno, yo no. ¿Me entiendes? Pero por eso te tengo a ti, para acordarme. No. He de decirte que yo me acuerdo de todo lo que me has hecho en la vida. ¿Vale? A mí no se me ha olvidado ni una. Bueno. Entonces, llévate cuidado. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Ya vamos al tema. Sí. Fabuloso. Yo lo he titulado de esta manera y me gustan los títulos a mí. Sí. Me refiero a los títulos de los mensajes, no a los títulos que tiene una persona, ¿no? No, sí, muchos tampoco es que tengamos, Samuel. O sea, no. Nosotros ni somos condes, ni vizcondes, ni marqueses. Bueno, nada. yo tengo sangre Vaya, azul. sabía yo que si tocaba el tema iba a salir. Esto no lo Pepi, sabe la gente. yo sabía que salía el tema, Pepi. No. Vamos a ver, yo por parte de madre, toda mi familia eran duques de Holanda, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo sangre azul, yo vengo de duques holandeses. Mi apellido Van der Waal es de duques y barones en Holanda, así que... y por cierto, mi familia fue la que venció a Carlos V con... ¡Qué barbaridad! Hundieron los barcos españoles... Ahora entiendo lo de los títulos de tu prédica. Hundieron los barcos españoles en los ríos holandeses, pero lo interesante es que los españoles perdieron porque no sabían nadar. Fíjate. O sea, que no era por tu familia, sino porque no sabían nadar. No, era un duque que yo tenía por ahí atrás. En el río Val, que tiene mi mismo apellido. Así Pues
yo voy a analizar, pero a ver. Escucha, yo voy a ver qué quiere decir Manzanaro. Históricamente, igual te gano. Pero escucha, históricamente era interesante porque ellos venían a reventar el protestantismo en Holanda, ¿de acuerdo? Entonces venían con toda la Inquisición y la Iglesia Católica. Tú le estás sacando ya tu punto. No. O sea, mis antepasados defendieron la fe. Defendieron el protestantismo. La fe y la... Yo me considero sangre azul. Así que, pero bueno, vamos al tema. El tema. Ya, por eso cuando te pinchan te mareas. Ah, sí, por eso. Claro, es que yo no, ya, por eso no me dejo pinchar. O sea, por eso por eso una gotica de sangre y te cae. Ahí lo dejo, no me dejo pinchar y se acabó. No, si es que no puedes. A ti una gota de sangre y te caes, redonda. Bueno, vamos a hablar de esto. Mira, yo lo he titulado de esta manera y creo que es bastante interesante. Se titula El poder de nada. Y quiero hablar del poder de nada, ¿no? Y me gustaría el poder de nada. Me gustaría ir a un pasaje increíble que está en Hechos capítulo 3, versículos del 3 al 6. Es un pasaje súper conocido, que de él se ha predicado miles de veces en la iglesia, pero yo de ahí saqué y desgrané el poder de nada, ¿no? Hechos capítulo 3, versículo 3. ¿Tú lo tienes por ahí? Por favor, sí. No soy duque, pero... Vamos a leerlo del 3 al 6. Vale. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Vale, este es el texto en el que vamos a basar el poder de nada. Ellos no tenían nada, ¿de acuerdo? Pero de aquello que tenían, le dieron, ¿no? Entonces, ¿sabes, Raquel? Tenemos que aprender a contar bien las cosas. Muchas veces contamos las cosas como las sentimos, pero no como son. Contamos las cosas con una visión humana, pero no contamos las cosas con una visión espiritual. Y tenemos que aprender a contar lo que creemos y no aquello que sentimos. Eso es complicado, pero y es complicado, pero esta es una tarea que, ¿sabes? Creo que el otro día estaba hablando en uno de estos devocionales de Amanece con Jesús, de que tenemos que examinarnos diariamente y lo más posible para ver en qué estamos incidiendo en hacer las cosas incorrectamente. Y creo que esta es una de ellas, cómo contamos las cosas a los demás, ¿no? Creo que también tiene que ver porque con el hecho de que vivimos demasiado rápido y vivimos muy a la carrera, que a veces no nos da ni tiempo a analizar lo que tú has dicho, en qué cosas estamos incidiendo que debiéramos de estar cambiando. Pero es por la velocidad en la que vivimos, y es verdad que por la velocidad en la que vivimos a veces es muy fácil que caigamos en el error de contar las cosas tal cual las estamos sintiendo en ese momento, sin pararnos a pensar que tal vez detrás de todo ello haya algo mucho mejor o haya algo mucho más especial, mucho más de Dios, que nuestros sentimientos en ese momento ni siquiera nos están dejando ver. Pero es verdad que es muy usual. Y creo que, fíjate, muchos de nuestros malos entendidos, nuestras frustraciones, nuestros problemas incluso con otras personas, vienen por consecuencia de que cada uno contamos la historia como la estamos sintiendo. Entonces, obviamente, como yo esté sintiendo una cosa, incluso este programa, como yo lo esté viviendo, como yo lo esté sintiendo, sea totalmente diferente a como tú lo estás haciendo. Y creo que muchos de esos malos entendidos y a veces esas faltas de perdón o de reconciliación vienen por causa de que nos encerramos en cómo yo lo he vivido y en cómo yo lo he sentido, y se convierte en un problema. Y de alguna manera nos estamos, bueno, ya se dice que somos la generación de cristal, ¿no? Sí. Y es porque es una generación manejada por puro sentimiento, ¿no? Y eso está ocurriendo a nuestro alrededor, pero es que también se está metiendo en nuestra fe, donde ya lo más importante es aquello que me emociona, no aquello que está fundamentado. O sea, una emoción se convierte en algo más importante que un fundamento. Que podemos cambiar principios por sentimientos, ¿eh? Totalmente. Y sucede, y tristemente es verdad que sucede mucho en el mundo cristiano, que la Biblia dice que el justo por su fe vivirá, o sea, por sus principios, por la palabra, por lo que cree. Por lo que cree, ¿me entiendes?
y muchas veces hasta nuestros principios son fáciles de cambiar por lo que en ese momento sentimos. Y creo que nos estamos boicoteando a nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, precisamente por eso, porque es muy fácil dejarte llevar por el río de los sentimientos y de las emociones y no detenerte y pararte en algo tan poderoso y tan incambiable, tan inmutable como la verdad, como la palabra y como los principios. Así que vamos a contar bien en este día y yo quisiera lanzar el primer principio, ¿no? Que de alguna manera he estado escudriñando y que es una realidad, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas personas que en esta mañana o en este día nos están escuchando y sienten que están en este momento sin nada, ¿no? Hablamos a nivel material, a nivel emocional, a nivel de mil cosas, ¿no? Hoy en día es muy fácil sentirse así. Pero muchas veces pues no tengo nada o no, y la palabra nada aparece mucho, ¿no? Abunda. Entonces yo quiero lanzar el primer principio para aquellos que queremos contar bien las cosas, ¿no? Y es lo siguiente, y este es muy importante, yo lo he escrito y marcó mi corazón, es nada es algo. Este es el primero. O sea, no tener nada ya es tener algo. Nada es algo, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos saber lo que tenemos aunque tengamos nada, ¿de acuerdo? Saber lo que tenemos agrada a Dios. Fíjate que Pedro y Juan, cuando llegaron al templo, sabían lo que no tenían, pero sí sabían lo que tenían. El problema de muchos hoy es que el nada ha opacado todo lo que tenemos. Claro. Y no nos hemos dado cuenta que aún nada es algo. Luego también creo que tiene que ver con cómo consideramos nosotros o qué consideramos nosotros que es algo y que es nada. Efectivamente. Porque hay mucha gente, ¿vale? Que tú los miras o que hablas con ellos y te están diciendo que tienen nada o que no tienen nada y tú estás hablando con ellos y tú dices, ostras, pero ¿qué concepto tiene esta persona del tener algo? Entonces creo que muchas veces decimos, es que no tengo nada porque no estamos considerando o tenemos un mal concepto del algo que tenemos. Totalmente. Y le estamos robando y quitándole el valor a ese algo que tenemos, que a lo mejor para otros es mucho. Y yo estoy diciendo no tengo nada. Y te voy a poner un par de ejemplos porque tiene que ver cómo contamos las cosas, ¿no? Me recuerdo la historia cuando Jesús tuvo que alimentar a una multitud, ¿de acuerdo? Jesús lanzó una pregunta, ¿de acuerdo? A los que estaban alrededor y preguntó, ¿qué tienen? ¿De acuerdo? Y un adolescente, ¿de acuerdo? Se acercó con su merienda y dijo, mira, tengo 5 panes y 2 peces. Lo que hubiéramos hecho la mayoría de nosotros, Raquel, es yo mismamente, en el momento que Jesús hubiera preguntado quién tiene algo, hubiéramos dicho todos, nada. Claro. ¿De acuerdo? Es lo primero. ¿Cuánto tienes para dar? Nada. ¿Cuánto tienes para ofrendar? Nada. ¿Cuánto tienes para aportar para una causa X? Nada. ¿Cuánto tienes para poner en la familia? Nada. Y siempre nuestra respuesta se torna en nada porque somos quizá buenos mayordomos de lo que tenemos, pero no somos buenos mayordomos de aquello que hablamos. Porque ahí es donde es el gran problema. Porque cuando la palabra de Dios nos habla de mayordomía, no solamente tiene que ver con administrar bien lo que tengo, sino contar bien lo que tengo. Claro. Y el problema es que como cristianos, quizás sí administramos bien lo que tenemos, pero no contamos bien lo que tenemos. Lo que pasa es que creo que también, Samuel, tiene que ver con el hecho de que muchas veces queremos medir la necesidad o la dificultad o el problema o la situación que nos está viniendo, para nosotros tiene un tamaño y luego lo que nosotros tenemos tal vez no tiene el tamaño de nuestra necesidad. En consecuencia, ¿qué decimos? No tengo nada. Y a lo mejor sí tengo algo. Claro, ese es el tema. Pero no tengo nada, si lo comparo con la situación que me está sobreviniendo, lo que tengo es más pequeñito que el problema o que la dificultad o que la necesidad. Como es más pequeño, definitivamente digo, pues es que no tengo nada, cuando a lo mejor solo es cuestión de poner a producir eso que tengo y tal vez sí pueda suplir mi necesidad. Pues fíjate, yo me imagino a este adolescente que ni siquiera le habrá dicho maestro. Es que yo creo que ni se lo pensó. Le hubiera dicho un adolescente, como los que me vienen a mí en la iglesia, en vez de pastor me dice, oye tío, jefe te llaman. Algunos me llaman jefe. Me dice, oye jefe, yo tengo 5 panes y 2 peces, ¿te vale esto? O sea,
algo tan sencillo, pero los demás, los que llevamos muchos años, pues claro, no tengo nada, ¿no? Porque lo medimos todo, Samuel, por la lógica, ¿eh? Entonces la lógica dice, algo grande requiere de algo más grande. Totalmente. Entonces nuestra lógica funciona así. Y obviamente, pues a veces en la vida la lógica no es la solución. Y mucha gente piensa eso. Por ejemplo, ahora estamos con el reto de próximamente edificar 2 templos, ¿no? Sí. Y tenemos un tema... ¿Y qué tenemos? ¿Y qué tenemos? Nada. Y tenemos nada, porque en realidad si nos ponemos a mirar la gente a nuestro alrededor y les preguntamos, pues nada. La mayor respuesta, pues pastor, si no tengo ni para pasar el mes, ¿no? Y vamos a hacer esto. Pero fíjate, Raquel, y aquí quiero traer el primer principio basado en este ejemplo de la alimentación de los 5,000, ¿no? Pero reconocer lo que tienes lo transformará 5,000 veces más. Ay, sí. O sea, este adolescente reconoció lo que tuvo, en vez de decir nada como decimos todo, y Jesús transformó la porción del adolescente, la multiplicó por 5,000 y encima sobró, ¿de acuerdo? Sí. O sea, esto es lo primero, ¿no? Entonces, que puede parecer muy, muy fantástico, ¿no? Pero es verdad que le desmerecemos muchísimo lo que tenemos. Y como hijos de Dios, creemos que lo que tenemos ha sido dado por Dios y es provisión de Dios. Y aún así, como no tiene el tamaño que en el mundo se dice que se debe de tener, o sea, imagínate, ¿no? En qué bipolaridad a veces... estamos, sí. Claro, porque por un lado nuestra fe dice, oye, lo que hoy tengo es provisión de Dios. Y si es provisión de Dios, qué bendición más grande. Pero luego, ¿vale? Lo medimos con... la regla que el mundo tiene de medir o la balanza que tiene el mundo de pesar las cosas y decimos, ay, pues no es nada. Entonces vivimos como en esa bipolaridad que nos rompe. Yo lo digo de esta manera, nada en el mundo es fracaso, pero para Dios es una gran oportunidad. Pues sí. Es así, ¿no? Claro, que luego a ti te toca quedarte con qué medida, con qué medida, con la de Dios o con la que todo el mundo suele caminar. Fíjate que esto es muy importante, Raquel, pero Dios solo multiplica aquello que reconoces que tienes. O sea, ay, eso es muy bueno. Claro, o sea, cada vez que tú dices nada, Dios no puede multiplicar porque 0 por 0 es 0. Claro. A pesar de que es una oportunidad, pero cuando tú tienes algo muy pequeño, Dios lo va a multiplicar. Claro, pero también ¿para qué Dios va a multiplicar algo a lo que tú no le estás dando valor? Claro. ¿Le darás valor a pesar de que lo multiplique o seguirás diciendo que no es nada? O sea, también es verdad que muchas veces exigimos que Dios haga cosas que nosotros ni siquiera le estamos dando valor. Y entonces es como, oye, ¿quieres que multiplique algo? ¿Para qué? ¿Vas a seguir diciendo que es nada? ¿O en algún momento le vas a dar el valor a lo que tienes, ¿no? Otra historia, Raquel. Otra. Recuerdo la historia de la viuda, una viuda que iba a vender a sus hijos por las deudas que tenía, ¿de acuerdo? Esa es complicada esa historia. Esa historia, o sea, cuando como madre viuda te toca vender a tus hijos como esclavos. Esa es complicada. ¿Vale? Y solo le quedaba un poco, conocemos la historia, solo le quedaba un poco de harina y un poco de aceite y ella decía para hacer una torta y morirse con sus hijos, ¿no? Y fíjate que el profeta llega y dice, oye, ¿qué tienes? Y sabes... si ella hubiera sido una de nosotros del día de hoy, hubiera contestado nada. O sea, no tengo nada. Pero fíjate que ella hubiera dicho, no tengo nada, a ver si la iglesia me ayuda, que me den comida, que me den dinero, que me ayuden, que estas navidades no tengo nada, todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero ella dijo, tengo un poco de harina y un poco de aceite. O sea, y sabes, volvemos a hablar de reconocer lo que tienes, sí, hará que el milagro del aceite no cese. ¿Qué es lo que le ocurrió posteriormente? Esa viuda vio cómo su casa se llenaba de aceite en un momento de crisis, en un momento de sequía, en un momento donde no había nada. Ella reconoció lo que tenía y Dios trajo un milagro a su vida, ¿no? Sí. Y fíjate que el milagro... Pero perdóname que te interrumpa, Samuel. Fíjate cómo miramos las cosas, ¿eh?
O sea, pueden pasar desapercibidas por delante nuestra solo porque no tienen el tamaño que nosotros creemos que deben de tener para ser consideradas. O sea, y a lo mejor estamos perdiéndonos un montón de bendiciones o un montón de oportunidades por el hecho de no estar viendo esa poca harina y ese poco aceite. O sea, fíjate que a lo mejor hasta le echamos la culpa a Dios o a la vida por cosas que no nos han sucedido, cuando a lo mejor nosotros hemos perdido la oportunidad de hacer algo hasta con lo que teníamos. Fíjate que esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Ella tuvo tanto aceite que salió de sus deudas, no perdió a sus hijos y tuvo dinero para toda su vida. O sea, fue impresionante el milagro que le sucedió por una mujer que reconoció... que vio poco de aceite. Ahora, esto es muy importante. El enemigo, estamos hablando del diablo, el enemigo capitaliza nuestra ignorancia. Y esto, o sea, no nos damos cuenta, pero Satanás le saca rédito a nuestra ignorancia. Sí. Entonces, lo que no sabes te vence. Es verdad. Fíjate que estamos en la famosa, yo lo llamo así, Raquel, yo llamo a esta era, no es la era de la tecnología, es la era de la incertidumbre. Sí. Y yo le he puesto ese nombre a este tiempo, donde incertidumbre, incierto, ¿de acuerdo? La única forma de pasar por este momento de incertidumbre es abrazarnos a la verdad que es Cristo. ¿De acuerdo? Yo le decía a alguien ayer, mira, abrázate a la verdad en momentos de incertidumbre. O sea, si nos cogemos de la mano de la verdad que es Jesús, vamos a pasar por un momento de incertidumbre, porque incertidumbre es... Es que parece, perdona, que ahora nadie sabe nada. Claro. Hasta los que se supone que tienen que tener una respuesta, cada uno tiene una respuesta Pero diferente. fíjate, los medios de incierto. Los medios de comunicación capitalizan la ignorancia de la gente, los políticos capitalizan la ignorancia de la gente, pero Satanás es el que más capitaliza nuestra ignorancia. Lo que no sabes te vence. Y esto es lo que está ocurriendo en este tiempo. Fíjate, que no sabemos tantas cosas que termina derrotándonos. Cuando tú estudias ciencias políticas, ¿vale? Una de las asignaturas es cómo controlar la opinión de las masas. Interesante. ¿Vale? O sea, toda persona que se dedica a la política o que quiere ser politólogo, se quiere dedicar a ciencias políticas, una de las asignaturas es esa, es cómo poder controlar la opinión de las masas. Y hablan de los medios de comunicación. Dicen que la gente, los medios de comunicación han sido creados para controlar a esas masas que se conforman con lo primero que se les dice. Suele ser así. Y es un estudio, y es una asignatura de la universidad. Pero, fíjate. Entonces dicen que la gente que tiene menos recursos, la gente que tiene menos acceso a la cultura, que tiene menos estudios, han creado los medios de comunicación para controlar la opinión de esas masas, ¿vale? Porque es la manera fácil de poder hacerlo. Pero por eso, y esto es interesante, el enemigo capitaliza nuestra ignorancia. Sí. ¿Y sabes qué pasa? El problema no es que tengamos, o sea, el problema no es que no tengamos algo, el problema es que hemos dejado de reconocer lo que tenemos y aún nada es algo. Exacto. O sea, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, para mí nada es algo. Yo no tengo nada, pero tengo algo, ¿de acuerdo? Y sé lo que tengo. O debiera de encontrar ese algo que tengo. Claro, pero la ignorancia la capitaliza el enemigo. Entonces, si yo no sé lo que tengo, el enemigo me va a derrotar. Claro, entonces, fíjate, ¿y qué reflejamos como hijos de Dios? Porque somos los únicos hijos del Rey que viven como mendigos en esta sociedad. Cada vez que se nos pregunta, ¿tienes algo? Siempre decimos, no tengo nada. ¿De acuerdo? ¿Cómo es posible? A ver, perdóname, pero no me voy a meter en la realeza, pero tú le preguntas a la princesa que está ahí en el castillo de Harry Potter en Dublín, en Inglaterra, es que parece el castillo. A mí me gustaría estar ahí. Sí, está en una escuela ya, ¿de acuerdo? Yo no me la imagino yendo
al comedor y viene una niña de su clase y le dice, oye, me prestas 5 euros. Ella dice, ay, no tengo nada. Pues igual no tiene nada, ¿eh? Igual la muchachita va sin cash. Escucha, sí, pero es la princesa, ¿no? Es que es para pegarle, ¿eh? Sí. Con perdón, ¿eh? No somos violentos, no queremos... Pero si tú tienes a una princesa que tiene la jeta de decir que no tiene nada, es para pegarle. Claro, pero por eso, pero ¿sabes qué pasa? Que somos hijos del Rey de Reyes. Pero también hay muchos cristianos que te dan ganas de pegarle. Bueno, no somos violentos. No. ¿Sí? Pero es la realidad, o sea, Dios nos ha provisto de tantas cosas y siempre respondemos nada. Cuando nada es algo también, y tenemos que tener cuidado, Lo que ¿no? pasa que también es verdad que, a ver, ya hablemos del día a día, de las relaciones, de las conversaciones diarias. Es verdad que llega un momento donde, oye, se convierte en un poco pesado, aburrido, cuando siempre te encuentras a una persona que te dice, es que no tengo nada, y pasan los años y nunca tiene nada. Es verdad que como hijo de Dios, que está escuchando a otro hijo de Dios que constantemente dice, no tengo nada, ya a los oídos se le convierte como en raro, como en aburrido, como, oye, chico, nunca. Tenemos que expresar la realeza que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Y tenemos que empezar a ser diferentes si queremos ganar este país. ¿De acuerdo? Y no tiene que ver con ser pobres y ricos. No. Es entender quiénes somos en Cristo Jesús y entender lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo que de verdad sí tenemos. Totalmente. Así que vamos a seguir conociendo un poquito el poder de la nada, ¿no? Fíjate, Raquel, y esto es muy interesante, y quiero decir esto, y sobre todo en estos días, ¿no? Pero para muchos la consecuencia de no tener dinero es tristeza, derrota o depresión. Pero fíjate, no tener dinero ya es no tener nada, ¿eh? Mira en qué nivel, en qué categoría y qué poder le hemos dado al dinero, que sí lo tiene, o sea, señores, que sí, que sabemos que el dinero es importante, pero arruina, anula y elimina un montón de otras cosas que también son súper necesarias y tremendamente importantes. Pero fíjate, Raquel, y yo he escrito esto que creo que es muy importante, para la iglesia primitiva la consecuencia de no tener nada era un milagro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre. Entonces, claro, sí, o sea, para nosotros la consecuencia de no tener nada es un problemón, es depresión, una ruina, tristeza, me meto en casa. De hecho, tú lo notas en la iglesia. A principio de mes todo el mundo está efusivo. A final de mes, que están todos sufriendo para llegar a mes, tú ves a la gente con la cara tristona así en la iglesia diciendo, ay Señor, ayúdame, sí, porque si no llego a final de mes. Yo no me he llegado a dar cuenta. Yo me he dado cuenta. Yo no soy tan analista. Bueno, tú lo ves, o sea, yo me doy cuenta, lo ves en la calle incluso, o sea, uno ve que los restaurantes están llenos las primeras semanas del mes, pero luego los últimos 15 días los restaurantes están medio vacíos porque la gente ya... No, hombre, pero a ver, si no hay, no sé... Y lo ves en la tensión, o sea, si tú mides la tensión, hay una tensión mayor a final de mes que a comienzo de mes. A comienzo del mes todo el mundo está contento, porque todo el mundo ha cobrado, pero a final de mes, sí, es increíble, pero es así, ¿no? Mira. Entonces, yo, la verdad, perdón, pero es que no lo había analizado yo tanto. Ahora, fíjate, Raquel, que nada no produce nada, pero lo que tengo provoca el milagro. Sí. Entonces, ellos no tenían nada, pero ese nada era algo. ¿Qué era? No tengo dinero, pero tengo algo mejor. Y déjame decirte una cosa. Tú tienes, y esto se lo digo a todos los que me están escuchando hoy, que no tienen dinero, tú tienes algo mejor que el dinero en este momento. Tú tienes algo mucho mejor que el dinero. A lo mejor no vas a poder comprar muchas cosas, pero tienes algo mucho mejor que el dinero. Claro. Y es lo que quiero que entendamos. Los creyentes tenemos algo mucho mejor que el dinero. ¿De acuerdo? Deberíamos estar tristes cuando no hemos adorado. Deberíamos estar tristes cuando no hemos alcanzado un alma para Cristo. Deberíamos estar tristes cuando no vemos milagros, pero no cuando nos quedamos sin dinero. Y esto es importante, ¿de acuerdo? Entonces, que luego a la final nos damos cuenta, y si hiciéramos memoria de nuestra historia, nos daríamos cuenta que la verdad, Dios siempre ha sido fiel en nuestras necesidades. Y cuántos milagros no podría contar nosotros, los que nos escuchan, los que nos ven, podrían contar, pero es verdad que en el momento de la necesidad parece que se nos olvida todo eso.
Fíjate, esto es muy importante, Raquel, porque Pedro y Juan demostraron... Mira, yo quiero decir algo. Pedro y Juan eran dos discípulos de Jesús, donde Jesús había resucitado, ¿vale? Donde ya no tenían claro cuál era su base de trabajo. No. Donde financieramente estaban completamente quebrados. Y medio escondidos. Claro, ¿no? Pedro dejó sus negocios y Juan los suyos también, donde ese día no sabía dónde rayos iban a comer, iban al templo. Exacto. No sabían qué iba a pasar, no sabían dónde iban a comer. Hombre, dinero no tenían. No tenían nada. Por eso ellos, porque aquí hay una cosa, hay gente que te dice que no tiene nada y tiene algo, pero es que estos no tenían nada de verdad. Estos fueron al templo sin un real en el bolsillo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, Raquel, suceden milagros de multiplicación cuando nuestro estado de ánimo está conectado o controlado por el cielo. Exacto. Ese es el tema. Si queremos ver milagros, vamos a tener que dejar que el Espíritu Santo controle nuestras emociones. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Fíjate que son muy traicioneras, claro, La Biblia lo dice, que claro, el corazón... Pero tenemos que tener claro que la necesidad no mueve a Dios, es la fe la que mueve a Dios. Sí. Entonces, eso tiene que ver con un estado de ánimo. La gente piensa que si lloriqueo mucho, Dios me va a responder antes. No, señor, solo necesitas creer. Ya, pero sí, igual, hay diferentes de... Entonces, fíjate que el enemigo usa tus déficits financieros para que dejes de creer en Dios y para que nada controle tu vida. Exacto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esto. El enemigo trae cargas económicas para opacar el movimiento sobrenatural de Dios, ¿de acuerdo? Y opacar los milagros de Dios, ¿de acuerdo? Y fíjate, Raquel, que las cosas más hermosas, y lo voy a repetir, las cosas más hermosas de la vida no se pueden comprar con dinero. Las cosas más hermosas de la vida. Por eso vuelvo a insistir, tú tienes cosas mucho mejores, superiores y que son tesoros por encima del dinero. ¿De acuerdo? Y creo que es muy importante, ¿no? Entonces, por eso Dios se mueve cuando hacemos de la nada algo. ¿De acuerdo? Nada es algo, ¿de acuerdo? No tengo nada, pero puedo adorar. No tengo nada, pero puedo reír. No tengo nada, pero puedo amar. No tengo nada, pero puedo decirle a un paralítico que se levante y ande en ese día. El tema es el siguiente. Como cristianos, cuando no tenemos dinero, no somos capaces de creer que Dios puede levantar a un paralítico. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestra necesidad opaca la gloria de Dios. Sí. Y el poder de Dios. Y pensamos que Dios se moverá de acuerdo a nuestra estabilidad. Y no es verdad. No, tal vez porque, no sé si sea eso, pero sí es verdad que nuestra necesidad a veces opaca hasta nuestras oportunidades. Totalmente. Entonces, es verdad que muchas veces, pues sí, podemos creer que Dios puede levantar un paralítico, pero como mi estado emocional está por los suelos, pues la verdad es que no tengo ni ganas de... Fíjate que la adoración mengua cuando no hay dinero. Y perdónenme que sea tan claro con esto, pero la efusividad, la pasión se baja cuando tenemos problemas financieros. Por eso Satanás usa nuestros déficits financieros para bajar la espiritualidad. Hombre, a ver. Y no estoy hablando de dejar de creer. No, seguimos creyendo y seguimos yendo a la iglesia. Es verdad que tener problemas económicos es un dolor de cabeza. Por eso. Y lo que pasa que es verdad que, hombre, ahí es donde uno le toca mirar a su corazón y ver si ese corazón suyo en ese momento está como engañándote a ti mismo. Pero por eso yo siempre digo algo en las reglas financieras. Yo una vez hemos hecho, y hay varios mensajes de estos de economía que hemos hablado, pero yo digo algo que es muy importante: saca las finanzas de tu corazón y mételas en tu cabeza. ¿Por qué? Claro, porque llevamos las finanzas con el corazón y no con la cabeza, y ahí es cuando caemos en ruina. Ahí es cuando caemos, ¿no? Entonces, pero el problema es que tenemos que dejar el corazón para Dios. O sea, quiere decir que si en mi cabeza yo tengo un déficit financiero, en mi corazón yo tengo un superávit del Espíritu de Dios. Y es ahí donde tenemos que movernos y aprender a eso. Y ese es el reto que tenemos que tener en cuanto a considerar. Por eso al principio hablábamos de principios, de fundamentos, de creencias.
etcétera, etcétera. A la final, en los momentos difíciles, lo que te va a sostener es esa verdad que hay en tu interior. Totalmente. Y ahí es donde toca, creo que volver a balancear y a reubicar pues todo lo que en ese momento emocionalmente, mentalmente, pensamientos, argumentos, que para la Biblia, para todo eso tiene su versículo, ¿no? Por eso dice renovar la mente, derribar argumentos que se levantan en contra de la palabra de Dios. Y obviamente la necesidad, cuando viene a nuestras vidas, es experta en desequilibrar y desbalancear todo eso. Y ahí es donde a uno le toca mirar para adentro y decir, no voy a permitir que mi corazón sea engañoso en este momento. Voy a permitir que mis principios, que la verdad, que la palabra sea la que lo fundamente, la que lo sostenga todo, porque es que si no, es cierto, no tenemos nada y por más que tendríamos cosas a las que recurrir, seguimos diciendo que no tenemos nada y ahí es donde toca detenerse y balancear y reequilibrar todo. Mira, y esto es muy importante y esto quiero que lo escuche bien las personas que nos están escuchando, pero mira, nada es el escenario del mover de Dios. Sí. Porque Dios necesita un vacío para ser Dios. Y déjame decirte una cosa, si en este momento estás en un momento de nada, es el mejor momento de Dios para tu vida. Definitivo. Y yo he escrito esta frase que creo que es muy importante, Raquel. Dios opera en tu nada para poder manifestar su todo. Lo vuelvo a repetir. Dios opera en tu nada para poder manifestar su todo. ¿De acuerdo? Y es muy importante esto, ¿de acuerdo? Dios no usa tu todo para manifestar el suyo. Dios usa tu nada para manifestar su todo, ¿no? Claro. Entonces, y fíjate que al final de esta historia que hemos leído de Hechos capítulo 3, el nombre de Jesús entra en escena en medio de la nada. No tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús. Qué interesante es que en un momento de déficit financiero el nombre de Cristo pueda entrar. ¿Sabes qué? Necesitamos nada para ver a Jesús. Pedro y Juan eran expertos en manifestar a Jesús en el momento que no tenían nada. Nosotros somos expertos en manifestar la depresión y la tristeza en un momento de nada. Pero ellos trajeron el nombre de Jesús, porque Jesús siempre llegó cuando no había nada, cuando no había nada que hacer, cuando no había nada que esperar, cuando Lázaro se murió, cuando la niña se murió, cuando no había nada, es cuando el nombre de Jesús, o es cuando Jesús apareció. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hay tantas personas que experimentaron a Jesús cuando no tenían nada y que lo cuentan en testimonios y dicen, pastor, es que no tengo nada y de repente apareció esto y Dios me dio esto, Dios me dio lo otro, Dios me dio lo de más allá, ¿no? Y nada te hace ver a Jesús, pero muchas veces todo te hace ver nada. Hombre, es que cuando lo tienes todo parece como que no necesitas nada. Y es muy interesante. Fíjate, ¿no? Cuando no tienes nada, pero, es como, qué mundo al revés. Qué hermoso es, Raquel. Y esto es algo que tenemos que aprender los creyentes. Ey, trae a Jesús en tu nada. Hoy te falta algo, trae a Jesús. Hoy no tienes nada, no tienes ni oro ni plata, en el nombre de Jesús. Trae a Jesús en escena en medio de tu nada. Hay una historia que quiero contar porque tenemos que ir cerrando, pero nos queda un poquito. Quiero hacer una pregunta, ¿vale? Una pregunta al aire que creo que es importante. Que no tenemos que responder. Sí, pero podemos... Las preguntas... Me refiero cada uno en su interior, sí, pero... A ver... Nada te frenará o te abrirá la dimensión sobrenatural de Dios. ¿Vale? Esta es la primera pregunta, ¿de acuerdo? Para Pedro y Juan, nada era una razón para sacar el nombre de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, pero aquí va la pregunta. ¿Eres capaz de entrar en una situación ante la que no tienes capacidad de reacción? ¿Vale? Hombre, pues no. O sea, ellos se presentan... O sea, así de golpe y porrazo. Pero fíjate... Pues yo no me voy a meter en ningún berenjenal, ¿vale? Como así, para que usted me entienda. Ya, pero ¿quién se mete en un berenjenal que sabe que no tiene la capacidad de resolver o de salir en lo inmediato? Uno dice, hombre, pues no, caballero, mejor me quedo quieto. Pero fíjate que Pedro y Juan
entran en esa situación. De hecho, se paran a hablar con el paralítico, pero vamos a ver, todos de lejos sabíamos que el paralítico estaba pidiendo. O sea, yo cuando veo un mendigo sé que está pidiendo dinero. Claro, si no tengo dinero no me acerco a él. No está pintando cuadros en la calle, está pidiendo dinero, ¿de acuerdo? Entonces, Pedro y Juan sabían que el paralítico estaba pidiendo dinero y no tenían dinero. ¿Para qué vais a ver al paralítico si no tenéis dinero? Con él, si no le vais a dar entonces nada. Eres capaz de entrar en una situación ante la cual no tienes capacidad de reacción. Ellos no tenían capacidad de reacción. O de resolverlo. Claro, no sé. pero sí que sabían que tenían algo mucho mayor que el dinero, que podría hacer algo increíble en la vida de ese hombre, sí, ¿no? que le podía dar lo que realmente necesitaba. La verdad es que muchas veces tenemos que diferenciar, porque creo que es distinto lo que pedimos a lo que necesitamos. ¿Vale? Y creo que es de sabios y creo que es sabiduría a veces poder discernir entre lo que pido y lo que realmente necesito. Totalmente. Creo que Juan y Pedro tuvieron una sabiduría increíble porque supieron discernir que realmente lo que ese hombre necesitaba no era dinero. Una cosa era lo que pedía, dinero, y otra cosa era lo que necesitaba. Pero esto nos lleva que era poder caminar. A otro punto que no tiene que ver con el tema, pero quizá lo que tú estás pidiendo no es lo que necesitas. Claro, por eso te digo que creo que Pedro y Juan de verdad que fueron muy sabios, porque y a lo mejor ellos decían, ok, no te puedo dar lo que pides, pero sí tengo para darte lo que necesitas. Y creo que ahí también es el discernimiento, la sabiduría que nosotros podamos llegar a tener a la hora de, ostras, lo que pido realmente es lo que necesito, porque igual no voy a recibir lo que pido, pero si Dios quiere darme lo que necesito, ¿no? Y creo que muchas veces no somos muy sabios en hacer esa distinción, por eso pedimos tantas cosas y la Biblia dice, ostras, estáis pidiendo mal. A lo mejor es lo que pedimos, no es realmente lo que necesitamos. Creo que Juan y Pedro fueron vivos, fueron espabilados, fueron sabios, por eso pudieron responder. Mira, a mí, y quiero contar una historia, ¿no? Pero esta semana leía la historia de un hombre al que sigo en Twitter y en redes sociales que se llama Jeff Bezos, ¿de acuerdo? Y a lo mejor para los que me escuchan dicen, ¿y quién es Jeff Bezos? Bueno, algún espabiladillo hay por ahí, sí, gente lista. Pero yo suelo seguir en mis redes sociales a gente que ha hecho cosas mucho más grandes que yo, o sea, gente que ha hecho cosas bestiales, y Jeff Bezos es uno de estos, ¿no? Que tiene hasta satélites por ahí, de todo. Qué cosa. Pero fíjate que Jeff Bezos es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿de acuerdo? Y a mí me gustan las frases que de vez en cuando escribe porque son interesantes, ¿de acuerdo? Pero, y para el que no sepa quién es, le voy a decir una palabra que la va a entender enseguida y se llama Amazon, ¿de acuerdo? Entonces, Jeff Bezos es el dueño de Amazon, ¿de acuerdo? Él trabajó, y quiero que entiendas esto, él trabajó como dependiente de McDonald's muchos años, ¿de acuerdo? Era el que te repartía la hamburguesa. A mí no lo sé, pero luego trabajó como monitor de campamentos de verano. Ah, qué bonito. Jeff Bezos, ¿de acuerdo? Podría haber llevado a mis hijos ahí. Y luego, pues, trabajó en otras empresas, pues trabajó en ellas hasta que un día se cansó de trabajar para todos. Ahora entiendo lo de las cajitas, estaba acostumbrado a cerrar cajitas en McDonald's. Entonces, fíjate que Jeff Bezos un día comenzó Amazon. Y quiero contarte cómo comenzó, porque es interesante esas historias. A mí me encanta cómo comenzó Apple, cómo comenzó Harley Davidson. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué yo no soy millonaria? Porque nunca he tenido un garaje, chico. Sí, es que nunca he tenido un garaje. Porque todos ellos comenzaron un garaje. Es que de haber tenido un garaje... Pero mira... Ni las Kardashian, fíjate. Escucha, resulta que Jeff Bezos un día decide dejar su trabajo, coge el dinero que le habían dado y dice, aquí voy a montar mi empresa. Yo quiero un garaje para Navidad. Y se mete en un garaje y lo primero que hace es coger su ordenador portátil. Todo el mundo tenemos un portátil tirado en casa. Abre su ordenador y se va por ahí por las basuras recogiendo algunas cajitas, ¿de acuerdo? Y cartón que había por todas partes, que tener cartón hoy en día es fácil. Cartón, vas a los contenedores y encuentras cartones. Y su ordenador y su garaje. Y comenzó a crear la compañía Amazon. Así comenzó. Entonces, aquí voy con la gran pregunta, ¿de acuerdo? Porque de la misma manera que Jeff Bezos pudo sacarle partido a su ordenador portátil, a su garaje y a las cajas recicladas que encontró a su alrededor para crear la compañía Amazon,
¿Qué hacemos nosotros los creyentes con algo tan increíble? Quizá no tengamos un garaje o un ordenador portátil o cajitas registradas, pero tenemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Entonces, aquí va la pregunta, ¿seguiremos diciendo ante los retos de la vida, no tengo nada? Porque si Jeff Bezos hubiera dicho, no tengo nada, seguiría trabajando para otro y no sería el hombre que es hoy. El fundador de Apple, que murió, bueno, aunque habían dos, ¿de acuerdo? Seguirían trabajando para alguien en cualquier compañía, hasta en una tienda 24 horas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría con toda esta gente, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedería? Pero seguiremos diciendo como creyentes ante los retos que trae la vida, no tengo nada. ¿Seguiremos diciendo eso? ¿Seguirá siendo esa nuestra respuesta? ¿Sabes? Pedro y Juan no permitieron que su situación financiera opacara la gloria de Dios. No permitieron que su necesidad, ellos, y yo lo he escrito de esta manera, lo más valioso que tienes o que tenemos como cristianos no está dentro de nuestra billetera, está dentro de nuestros corazones. Exacto. Ahí está lo más valioso. Y si aprendemos a reconocer que el mayor tesoro que tenemos es Jesús, Dios podrá hacer cosas increíbles con cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que es tremendamente importante, ¿no? ¿Sabes? Me parece muy interesante en estos días que vamos a celebrar todo esto, pero ¿por qué el Padre, que era el dueño del oro y la plata, no preparó un palacio hermoso en Jerusalén para que el Rey de Reyes y el Señor de Señores naciera? ¿Por qué lo puso en medio de la nada para nacer? ¿Sabes por qué? Porque era la única manera que el Padre podría intervenir en medio de la nada. Jesús nació en la nada para que Dios pudiera manifestar su todo. Así que queremos dejar esas palabras y animar a la gente que hay a nuestro alrededor con esas palabras. Tenemos un tesoro que es el nombre de Jesús, Raquel. Tenemos un tesoro hermoso que es el nombre de Jesús. Así que en este día saca rentabilidad de tu nada, capitaliza tu nada y entiende que en el nombre de Jesús van a ocurrir cosas extraordinarias. ¿Oramos, Raquel? Sí, claro. Vamos. Oro, ¿no? Sí. Sí. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por abrirnos los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy podamos de verdad ver lo que sí tenemos. Señor, y que, Señor, cerremos a la voz, apaguemos, Señor, la voz de esa necesidad que es constante, Señor, y que a veces, Señor, nos está robando, Señor, las oportunidades que tú nos das en la vida, Señor. Te pido que hoy podamos, Señor, analizar nuestras vidas, lo que nos rodea, y podamos darte gracias por aquellas cosas que sí de verdad tenemos. Y, Señor, danos la sabiduría, el discernimiento, Señor, danos el entendimiento, la capacidad, Señor, de producir, Señor, con aquello que hay en nuestras manos. Señor, los talentos que nos has dado. Señor, ayúdanos a que sean productivos. Señor, a no menospreciar, Señor, porque tal vez no tenga el esplendor o la grandeza que nosotros consideramos. Señor, pero que no por ello menospreciemos, Señor, y le quitemos el valor a aquellas cosas que tú has puesto en nuestras manos y en nuestro corazón. Señor, queremos ser productivos y queremos ser fructíferos, porque eso es tu reino. Señor, tu reino es fructífero y tu reino es productivo. Señor, queremos darle y sacarle fruto, Señor, a lo que somos, Señor, y a lo que sí tenemos. Señor, y no detenernos en las cosas que no hay, en las cosas que no tenemos, sino poder producir, Señor, y llegar a ser productivos al 100%, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que en este día, Señor, nos han estado escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado en este día, ¿no? Pues sí. Bueno, la semana que viene nos vemos o nos escuchamos. Bueno, si Dios quiere. Así es. No, los cristianos siempre decimos si Dios quiere. En el nombre de Jesús. Vaya, ya hemos cambiado la frase. O sea, que nos vamos a ver. Sí. Señoras y señores, que nos vamos a ver. Un abrazo a todos y nada, nos vemos la semana que viene. El Señor les guarde a todos.
Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.